Por ser el primer monarca Tudor, Enrique VII estaba determinado a establecer su dinastía firmemente en el trono de Inglaterra. Tuvo que hacer alianzas con las grandes potencias europeas, casando a sus hijos e hijas con descendientes de personajes con poder político. Los pactos con las casas reales eran frecuentemente largos. Tomó 13 años arreglar el matrimonio entre Arturo Tudor y Catalina de Aragón. Spain at that time was united for the first time in its history with the marriage of Ferdinand of Aragon and Isabella of Castile. And they had daughters, and the youngest daughter, who was not spoken for, was Catalina, whose name later became anglicised to Catherine. And Henry decided that he wanted her as a bride for his son and heir, Arthur Tudor, Prince of Wales. Fue el pequeño Enrique y no su futuro esposo Arturo quien fue a recibir a Catalina cuando llegó por primera vez a Inglaterra. Su barco salió de curso y llegó retrasado. Más tarde ella diría que había sido un mal presagio y debió haber interpretado la señal. This was the beginning of Henry's always wanting something that belonged to someone else. That he found women attractive if he knew consciously or subconsciously they were another man's. Luego de su matrimonio, Arturo y Catalina fueron enviados a Gales para adquirir experiencia en lo que era gobernar y responsabilidad. Pero a los pocos meses, ambos cayeron enfermos con un virus. Catalina sobrevivió, pero Arturo murió, dejándola viuda en una tierra extraña. Enrique hasta ese momento había permanecido deliberadamente apartado de la luz pública, pero de pronto, a los 10 años, le dijeron: tú ahora eres el heredero al trono de Inglaterra. Suddenly Henry was the heir to the throne, and it must have seemed like all his dreams came true. And then there was Catherine the widow, and the idea that Henry was going to marry her, I think, was put forward by his father because he didn't want to lose the dowry, because they had already spent some of it. Now, the trouble was that this went against church law. You cannot marry your deceased brother's wife. It says so in one bit of the Bible. Enrique VII no quería volver a pagar la dote, pero tenía que asegurarse de que el matrimonio no podía ser refutado. El problema tuvo que ser referido a Roma, al Papa. Después de meses y meses de espera, el pontífice escribió una dispensa, estableciendo que aun cuando Catalina era la viuda del hermano de Enrique, este y Catalina podrían casarse. En abril de 1509, el pago final de la dote estaba por entregarse. El embajador español salió a ver a Enrique VII con el mensaje de que el dinero sería entregado después del matrimonio. Pero a su arribo a Inglaterra, encontró al rey demasiado enfermo como para recibirlo. Enrique VII no vivió. En 1509, la atmósfera de luna de miel y de despilfarro de dinero reinaba en el ambiente. Luego de la boda, Enrique y Catalina fueron coronados en la abadía de Westminster. La coronación fue magnífica, no solo por la alegría con que Inglaterra saludaba a sus sucesores, sino también por el afecto que el rey y la reina se demostraran. They seemed very happy. The 6 years difference was not apparent in their ages at the time, and he made sure that he married her before his coronation so they could be crowned together. And for the first few years in every tournament, he would be wearing her colors. He was very devoted to her. Enrique y Catalina fueron muy felices, pero luego de 2 años sufrieron una gran pena. Su hijo Enrique, nacido en 1511, murió a los 2 meses de su nacimiento. De pronto su felicidad se evaporó y su relación nunca fue igual. It was here that the split began between Catherine and myself. Her grieving took the form of submission, of prostrating herself before God. I, on the other hand, turned outward.
Henry's famous for his 6 wives, but they weren't all of equal duration or importance. The first marriage to Catherine of Aragon was undoubtedly the most important and the longest lived, and had even one of Catherine's sons survived, he would never have replaced her because he really loved her when they were first married. It's absolutely touching how he would put on pageants for her and dance for her and write little poems to her and all sorts. Catalina y Enrique continuaban en la espera de poder tener un hijo sano, pero Catalina se volvió cada vez más religiosa y Enrique trató de distraerse, incrementando los espectáculos en la corte. Era un esposo extremadamente leal, aun cuando las jóvenes atractivas de Alcurnia siempre eran bienvenidas en las fiestas y banquetes. Internacionalmente y militarmente la estrella de Enrique siguió brillando, pero su matrimonio era otro asunto, ya que todavía seguía sin un hijo varón y heredero. Catalina hizo todos los esfuerzos posibles, pero resultaron infructuosos. Todos sus hijos murieron. Para este momento, aun cuando Enrique seguía siendo un marido fiel, se encontraba desconsolado con la idea de no poder tener descendencia. Por esto empezó a tener relaciones con María Bolena, la hermana de Ana, y con Bessie Blonde, dama de la reina. I was damned. I was evil. And yet I craved it. Never did it feel better to me than when I crossed directly from Catherine's chapel to Bessie's rooms. Words of prayer from my mouth, changing to words of carnality. Para 1516, Catalina estaba embarazada por 6ª vez y en febrero, luego de una breve labor de parto, dio a luz una niña, María. A pesar de la felicidad de Catalina y Enrique con María, no pudieron tener otros hijos, ya que Catalina estaba desgastada por sus frecuentes embarazos. All her sons died, which was a great affliction to both of them, leading Henry, I think, genuinely to believe that the marriage was cursed, and therefore he felt driven to replace it. Mientras tanto, Enrique y Bessie Blonde continuaron sus relaciones, lo cual resultó en el nacimiento de un hijo sano, a quien ella nombró Enrique Fitzroy, apellido tradicional que se le daba al hijo bastardo de un rey. Su relación con Catalina continuó deteriorándose. They had the sorrow of the children dying, and instead of bringing them closer together, it drove them apart, because Catherine increasingly retreated into her religious observances. Henry, on the other hand, turned outward. He got interested in his French wars, he got interested in politics, he got interested in religion, and they had less and less in common. The age difference began to show. Enrique comenzó a frustrarse y desencantarse cada vez más de su matrimonio con Catalina. Por 18 años había permanecido como un devoto y comparativamente fiel esposo, pero tenía la necesidad de tener un hijo legítimo y heredero. Este fue, y no otro, el motivo que tentó a Enrique a la infidelidad con Ana Bolena. Para 1525 el tema de la sucesión empezó a preocupar seriamente a Enrique. En una ceremonia formal en Hampton Court Palace, Enrique públicamente reconoció la paternidad de su hijo ilegítimo Enrique Fitzroy, nacido 6 años atrás. Enrique confirió a Enrique Fitzroy el título de Duque de Richmond. Como en toda ceremonia pública, era necesario que la reina estuviera al lado de su esposo. Debe haber sido una prueba terrible para Catalina. El tener que presenciar a su esposo conferir un título al hijo de su amante, hijo que ella no le había podido dar. Luego, entre la multitud, divisó a Ana Bolena. Fue un día dramático. En el siglo XVI era imposible conseguir un divorcio. La Iglesia simplemente no lo permitía, aun si eras el rey Enrique VIII. He has to look for an annulment. He can't look for a divorce. And that means he has to find some defect in the marriage in the first place. And the main area for a defect would be the fact that he'd married his brother's widow. And that, by Old Testament ruling, was not allowed. Now, the Pope had granted a dispensation, and Henry had to argue that
the Pope had no power to grant that dispensation. La ansiedad de Enrique por la sucesión, sumada a la atracción que sentía por Ana, se combinaron en persuadirlo a juzgar críticamente su matrimonio. Enrique creía que éste estaba maldito. No era que Enrique y Catalina no tuvieran hijos, pero una hija servía de muy poco en un país en el que las mujeres gobernantes no eran admitidas. Dios conoció sus necesidades y sin embargo le negó un hijo. Esto pensaba Enrique, solo podía ser causa de su matrimonio incestuoso. A Wolsey, el leal consejero, le dio instrucciones de concederle la anulación. El cardenal Wolsey era un hombre ambicioso quien aspiraba a ser el próximo papa. Como Catalina de Aragón era la tía del emperador Carlos V, quien tenía a Italia bajo su control, Wolsey trató de persuadir a Enrique de no divorciarse de Catalina. Sin embargo, Enrique había tomado la decisión de hacer las cosas a su manera y no era capaz de escuchar argumentos, pensando que lo que él quería debía ser. Enrique frecuentemente quería lo que no podía tener y Ana lo empujó a volverse obsesionado y apasionado por ella, convenciéndose de la necesidad de anular su matrimonio con Catalina. Así empezó la sórdida y larga historia por terminar con su matrimonio. Historia que habría de consumir al rey, cardenal, corte y al país. Este fue la chispa que detonó la pólvora originando el inicio de la reforma de la Iglesia en Inglaterra y su final rompimiento con Roma. Wolsey, as chief minister, was given the task of unscrambling Henry's marriage to Catherine of Aragon. But the obstacles were just too great. The Pope would never grant an annulment of the marriage on Henry's terms. And it became painfully obvious that this was so in 1529, when a papal representative was sent to England to sit with Wolsey on a papal trial to end the marriage. El Papa mandó instrucciones de no hacer nada y de demorar el juicio tanto como se pudiera. Estando consciente que Catalina era la tía del emperador y no queriendo poner en peligro su propia libertad al dársela a Enrique, juzgó por su tiempo. A los ojos de Enrique fue Wolsey quien había fallado. A charge of high treason was prepared against Wolsey, and the Earl of Northumberland was sent to arrest him up in Yorkshire, where he was then living. On the way to London, Wolsey died at Leicester Abbey, thus being spared the executioner's block at the Tower. La muerte de Wolsey aclaró las cosas para Enrique. Un clérigo llamado Thomas Cranmer, quien luego sería nombrado arzobispo de Canterbury, le dijo al rey que podía solicitar las opiniones de las universidades de Europa sobre la posibilidad de anular su matrimonio él mismo. El consenso general fue que sí podía obviar la opinión del Papa. Muchas de estas opiniones eran de reformistas no católicos tradicionales, pero para Enrique representaba la única alternativa. The king decided he would go along with them because of what he wanted. What he wanted was Anne Boleyn at this time. He also genuinely and sincerely wanted a legitimate heir which Catherine had not been able to give him and which Anne was promising him. Al inicio de su relación amorosa, Ana Bolena se mantenía discreta, ya que de otra forma hubiese sido perjudicial para su reputación. La reina Catalina era muy popular entre su gente. Para 1530, Ana era abiertamente honrada por la corte. Catalina, aún estando presente en la corte, era ignorada por Enrique. Esta fricción entre ambas causó muchos incidentes desagradables. En 1531 se le ordenó a Catalina retirarse de la corte y se nombró a Ana reina suprema. Habiendo fallado en obtener el divorcio de Roma, Enrique decidió aumentar la presión, convocó al Parlamento para usar su fuerza anticlerical contra el Papa. Entre 1532 y 1534, una serie de medidas culminaron con la reforma en Inglaterra, la ruptura con Roma y la subsecuente disolución de los monasterios.
El asunto del divorcio de Catalina de Aragón con el gran rey había durado 6 años. En 1531, Thomas Cromwell, quien anteriormente trabajara para Wolsey, fue jurado consejero real y para 1532 se convirtió en el ministro principal de Enrique. Estando consciente de la impaciencia de Enrique, Cromwell sugirió varias nuevas leyes contra el poder y el rol de la Iglesia. La actuación de Cromwell en el Parlamento llevó al rompimiento con Roma y a la Reforma. Estas nuevas leyes fueron los grandes acontecimientos en 1530. The first important piece of legislation was actually rather technical, and it was given a rather technical name, the Act in Restraint of Appeals. Esencialmente se impidió que Catalina y el clero apelaran al Papa en contra de esta nueva ley. Se estableció el principio que indicaba que la clave del poder estaba en manos del rey. Enrique VIII era ahora jefe de Estado y de la Iglesia. Posteriormente ocurriría la Reforma. And in 1533, Cranmer declared Henry's marriage to Catherine of Aragon null and void. By this time, the Act of Supremacy had been passed and the King had declared himself head of the Church of England. The Pope's authority was to no longer be recognised in England, and the King himself was to be head of the English Church and control it. And as such, the annulment went through. Y el acta de sucesión finalmente declaró ilegítima a María, su hija, con Catalina de Aragón. Los únicos herederos legales serían los hijos de Ana y Enrique. A pesar de todo lo sucedido, Catalina de Aragón se mantuvo firme. Se negó a abandonar el título de reina o a adoptar el título de princesa viuda de Gales, el cual le había sido otorgado oficialmente por ser la viuda de Arturo, pero nunca haber sido la esposa de Enrique. La crueldad de Enrique con Catalina fue despiadada. Nunca le permitió asistir a la corte y fue desterrada y obligada a vivir en reclusión en casas húmedas e insalubres. Le prohibió ver a su hija María. Fue esta separación la que hizo que ambas se enfermasen, hasta el punto que Catalina escribió a Enrique implorando clemencia, pero él se la negó. A finales del otoño de 1535, su exesposa Catalina, a quien él había desterrado, se hallaba enferma y le escribía diciéndole que lo amaba. No obstante, en enero de 1536 todo cambiaría. Catalina murió 3 semanas después de haber cumplido 50 años y fue enterrada en Peterborough Abbey con el ceremonial digno de la viuda del príncipe de Gales. Enrique no asistió al funeral, sin embargo ordenó guardar un día de duelo a la corte a vestir